Las tormentas de arena se habían calmado esa mañana, dejando a la intemperie los huesos retorcidos de una ciudad que alguna vez respiró vida. Iván avanzaba por el lomo oxidado de las estructuras abandonadas, cruzando pasarelas corroídas y muros tatuados con símbolos que el viento ya no podía borrar. Nadie se acercaba a esa parte del mundo. Decían que Alarcos era tierra maldita, que sus sombras hablaban, que su silencio era el eco de un pacto roto. Pero a Iván lo guiaba a otra cosa. No había nacido allí. Su sangre venía de otra luna, pero sus sueños, o quizá eran recuerdos, lo empujaban siempre en dirección a esas ruinas. Había una sensación en su pecho, un tirón invisible que le quemaba por dentro cada vez que se alejaba demasiado. Así que volvió, con los pies cubiertos de polvo antiguo, con el corazón agitado por algo que no sabía nombrar. No fue una visión. No fue una señal. Fue un aroma. Lo detuvo en seco, en medio de un pasillo cuyas paredes estaban cubiertas de enredaderas muertas. Entre el gris y el óxido, brotaba una única nota de color, una flor roja, perfecta, vibrante como una llama. Una rosa. Imposible. Las rosas estaban extintas desde hacía más de un siglo, o eso decía la base de datos botánica universal. Iván se acercó con cautela. La planta crecía desde una grieta en el cemento, como si el suelo la hubiera parido para él. Al tocarla, no se desintegró como lo hacían las ilusiones. Era real. Y en su tallo espinoso, un brillo azulado delataba algo más. Energía. Vida. La arrancó con delicadeza. Y entonces la escuchó. Un murmullo suave, casi imperceptible. Provenía del corredor de la derecha, donde una antigua arcada de mármol se abría como la boca de una bestia dormida. Iván giró, sin aliento, sujetando la rosa aún fresca entre los dedos. Avanzó con pasos cuidadosos, sorteando losas rotas y raíces subterráneas que se arrastraban como serpientes dormidas. Lo que encontró más allá no era una sala, ni una cámara de control. Era un jardín. Oculto. Inmenso. Y vivo. A diferencia del resto de la ciudad sepultada en olvido, ese rincón palpitaba con colores imposibles, con brisas que no venían de ningún cielo. Helechos que susurraban, hongos que brillaban como constelaciones, árboles cuyas ramas flotaban en espiral, desafiando la gravedad. Y en el centro, de pie entre una cascada detenida en el aire, ella. El Aya. No fue una presentación. No le pidió nombre ni ofreció el suyo. Solo lo miró. O más bien, lo sostuvo con la mirada, como si lo hubiera estado esperando. Su piel era de un tono nácar oscuro, con vetas luminosas que se deslizaban por su cuerpo como corrientes bajo el agua. Sus ojos no tenían pupilas. Eran galaxias abiertas. Y lo más perturbador, no parecía sorprendida de verlo allí. Iván alzó la rosa. No supo por qué lo hizo. No había un plan. Fue un acto reflejo, como si la flor necesitara llegar a ella. El Aya no se movió de inmediato. Parpadeó una vez, como si procesara siglos en ese gesto. Luego se acercó sin tocar el suelo. Sus pies apenas rozaban las hojas. Se detuvo frente a él, tan cerca que pudo oler un aroma parecido al jazmín quemado. Sus dedos, largos, finos, pálidos, rozaron la flor. Y entonces, sus labios se abrieron apenas. Lo que dijo no fue un saludo. Tampoco fue gratitud. Fue condena. Ese secreto murió con tus antepasados. El viento dejó de soplar. El jardín se volvió quieto. El Aya se retiró como si un límite invisible hubiese sido violado. Dio media vuelta y se desvaneció entre los troncos flotantes, dejando tras de sí una estela de partículas suspendidas. Iván se quedó solo, con la rosa aún viva entre sus dedos, y una frase clavada como una daga en el centro de su pecho. Ese secreto murió con tus antepasados. Pero él seguía vivo. Y ahora quería saber por qué. El eco de sus palabras no se desvaneció con el paso del tiempo. Al contrario, se multiplicó en la mente de Iván como una tormenta silenciosa, ocupando cada rincón de su conciencia. Ese secreto murió con tus antepasados. ¿Qué podía significar? ¿Qué sabía esa mujer, si podía llamarse mujer, sobre su linaje, su sangre, su historia? Durante los días siguientes, Iván regresó al mismo lugar cada amanecer, sorteando las trampas naturales que protegían el jardín oculto. Pero el Aya no apareció. No volvió a oír su voz, ni a ver sus ojos que parecían reflejar estrellas distantes. A veces, sentía que lo observaban. A veces, creía ver una sombra flotando entre los árboles suspendidos. Pero siempre desaparecía antes de que pudiera alcanzarla. La rosa seguía viva.
No se marchitaba. No se deformaba. Iván la había colocado en una cápsula de luz en su refugio improvisado, una cámara sellada alimentada por energía solar. Sin embargo, cada noche, cuando cerraba los ojos, soñaba con ella. No con la flor. Con el haya. Sus labios no pronunciaban palabras en esos sueños. Solo lo miraban. Y en sus pupilas se encendía una sensación que ardía, reconocimiento. Como si lo hubiese visto antes. Como si lo conociera desde mucho antes de que él naciera. La obsesión lo consumía. Ya no comía con regularidad. Apenas dormía. Escaneó su propio ADN con los equipos portátiles, buscando cualquier anomalía que explicara lo imposible. La base de datos confirmó lo mismo de siempre: especie humana. Origen genético, mezcla terrícola, con predominancia de sangre ibérica antigua. Ninguna mutación. Ninguna marca. Ningún secreto. Hasta que algo cambió. La noche del tercer día, mientras analizaba por enésima vez las lecturas de su escáner, un pulso de energía atravesó su refugio. No fue una explosión. Fue como si la atmósfera misma contuviera la respiración. Todo quedó en silencio. Ni viento. Ni zumbidos. Ni los sensores artificiales registraban movimiento. Solo una vibración leve, constante, como un corazón gigante latiendo bajo la superficie. Y luego, la puerta se abrió sola. Iván giró lentamente, sin levantarse. Allí estaba. El haya. Sus pies seguían sin tocar el suelo, su cuerpo envuelto en un velo casi líquido que no respondía a la lógica de la gravedad. Entró sin pedir permiso, sin preguntar, sin miedo. Sus ojos no exploraban el entorno. Solo lo observaban a él. Tus células mienten, dijo en un murmullo. Tus genes están sellados. No sabes quién eres realmente. Iván no respondió. El pulso en su pecho era atronador, pero se obligó a no moverse. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Porque tus ojos me miraron con la misma culpa que vi en el primero, susurró ella. Iván frunció el ceño. ¿En el primero? El haya se acercó. Lentamente. Cada paso suyo, flotando a centímetros del suelo, se sentía como el golpeteo de una memoria olvidada. Se detuvo frente a él, tan cerca que la energía que emanaba de su piel le erizó la nuca. Entonces, sin pedir permiso, tomó su rostro entre sus manos. Fue como si el universo se quebrara. Una imagen lo invadió, vívida, brutal. Un campo bajo 2 soles. Un palacio de cristal destrozado. Cuerpos esparcidos. Gritos de una lengua que jamás había escuchado, pero que entendía. Y allí estaba él, aunque no era él. Otra versión. Otra vida. Otra piel. Un juicio. Una condena. Una traición sellada con fuego. Retrocedió con violencia, cayendo de espaldas, jadeando como si hubiese emergido de las profundidades del océano. ¿Qué fue eso?, gritó. El haya no respondió de inmediato. Solo lo miró, con una tristeza ancestral. No eres como los demás, dijo. No del todo. Iván se sentó con dificultad, aún mareado, mientras en su pecho latía un tambor invisible. ¿Qué has hecho conmigo? Nada. Solo liberé un fragmento. Tú hiciste el resto. La voz de el haya era calma, pero su respiración delataba tensión. No estaba tan serena como aparentaba. Había riesgo en lo que había hecho. Y lo sabía. Él la miró, esta vez con más certeza que confusión. Tú me conoces. El haya desvió la mirada, como si el peso de esa frase fuera demasiado. No a ti. A tu eco. A lo que fuiste, antes de traicionarnos. Iván apretó los puños. Yo no he traicionado a nadie. Ella volvió a mirarlo. No. Aún no. El silencio que siguió fue casi insoportable. Como si el aire mismo esperara una decisión. ¿Qué soy?, preguntó finalmente Iván. El haya se acercó una vez más. Esta vez, sus dedos no buscaron su rostro. Buscaron su pecho. Y al tocarlo, la piel de Iván brilló con una marca que no estaba allí antes. Un símbolo antiguo, complejo, hecho de líneas vivas. Eres la llave. Y por eso, estás en peligro. La luz se apagó en la cápsula. La rosa se marchitó por primera vez. Y en ese instante, Iván entendió que la verdadera pregunta no era qué soy, sino qué han sellado en mí, y por qué el haya parecía temer tanto lo que podía despertar. El cielo no rugía, pero algo debajo de él sí. Desde la aparición de la marca en su pecho, Iván sentía un fuego constante bajo la piel,
como si cada latido suyo despertara una fuerza que no comprendía. El haya se había ido la noche anterior, tan silenciosa como siempre, pero no sin dejar huella. Aquella marca aún brillaba tenuemente sobre su piel desnuda, latiendo como si tuviera voluntad propia. Durante el día, Iván no encontró descanso. Vagó por el jardín secreto sin rumbo, guiado por una sensación que no era pensamiento ni impulso. Era más antiguo que eso. Cada hoja que tocaba, cada flor que miraba, parecía inclinarse hacia él con una reverencia muda, como si lo reconocieran. Al caer la tarde, el cielo empezó a teñirse de púrpura profundo. 2 lunas se aproximaban lentamente, y entre ellas, el borde del sol asomaba, preparando la danza del eclipse. Era un fenómeno raro, que ocurría solo cada varios ciclos planetarios. Pero esa noche, lo sentía distinto. Como si algo fuera a romperse. El haya apareció justo antes del crepúsculo. No voló ni emergió de las sombras. Simplemente estaba ahí, de pie sobre un círculo de piedras negras, con los ojos fijos en él. Su cuerpo emanaba una energía tan intensa que el aire a su alrededor parecía ondularse. Llevaba una túnica de tejido antiguo, translúcido, que flotaba con una vida propia. Iván se acercó sin decir palabra. El haya no retrocedió. Cuando estuvieron frente a frente, sus miradas se entrelazaron como una cuerda de siglos. No había necesidad de preguntas. Había llegado la hora de cruzar una frontera invisible. El eclipse comenzaba. La primera luna cubrió la mitad del sol, y una penumbra dorada se deslizó sobre el jardín. En ese instante, el haya extendió una mano. No fue una orden. Fue una invitación. Iván la tomó. Sus dedos se entrelazaron, y en el momento en que sus palmas se tocaron, la marca en su pecho se encendió con fuerza. El haya no apartó la vista. En sus ojos no había miedo, sino una mezcla abrasadora de deseo, duda y fe. Él se acercó más, sus respiraciones bailando entre ellas. El haya susurró algo, pero sus labios apenas se movieron. Iván no escuchó palabras. Escuchó emociones, un anhelo antiguo, una pérdida no curada, una esperanza que aún sangraba. Entonces, sin avisar, sus bocas se encontraron. El beso fue lento, profundo. El mundo pareció girar al revés. La gravedad se suspendió. Sus cuerpos se fundieron en un calor desconocido. Y cuando el haya presionó su pecho contra el de Iván, la energía de ambos colapsó en una sola ola de luz que se expandió por el jardín, sacudiendo las raíces de los árboles, rompiendo el silencio de siglos. No se separaron. Las lunas siguieron avanzando. El eclipse alcanzó su cenit. Y entonces llegó el segundo latido. Iván gritó, pero no de dolor. Algo dentro de él se abrió. Como si una puerta cerrada durante generaciones finalmente cediera. Vio fragmentos de otro tiempo, él en otro cuerpo, el haya con otra forma, una alianza sellada en fuego, una promesa rota bajo un cielo igual de rojo. El haya temblaba en sus brazos. Sus labios buscaron su cuello, su hombro, su pecho. No era pasión. Era urgencia. Como si el mundo estuviera a punto de colapsar y solo el contacto entre ellos lo sostuviera. No sé cuánto tiempo tengo, dijo en voz baja, con la frente apoyada contra su pecho. ¿Antes de qué?, preguntó Iván, acariciando su espalda. Antes de que los que nos vigilan bajen del cielo y reclamen lo que nunca fue suyo. Iván la apartó un poco, sin soltarla. ¿Quién es? El haya alzó la mirada. Por primera vez, sus ojos temblaban. Los que usaron tu sangre. Los que te crearon. Los que te buscaron durante siglos sin éxito. Hasta ahora. El eclipse terminó. La luz regresó. Pero el mundo ya no era el mismo. El haya se arrodilló lentamente, como si el peso de la revelación la aplastara. Iván cayó con ella, tomándola entre sus brazos. La sintió vulnerable, humana en medio de toda su majestuosidad alienígena. Ella lo abrazó, no como una diosa ni como una guardiana. Como una mujer. Una que había estado sola demasiado tiempo. No me dejes sola otra vez, susurró. No lo haré. Sellaron esa promesa con otro beso, esta vez más íntimo, más lento, más terrenal. La noche cayó, y con ella, los primeros rayos de una flota que descendía desde la órbita superior. Ya no había tiempo para dudas. El amor los había elegido. La guerra venía en camino. El amanecer no trajo luz. El cielo estaba cubierto por una bruma azulada, espesa, como si el planeta contuviera el aliento ante lo que acababa de despertar. La tierra bajo sus pies vibraba con una frecuencia apenas perceptible, y desde el horizonte, donde antes solo había ruinas,
asomaban destellos que no pertenecían a ninguna aurora natural. Iván se despertó con el aya aún entre sus brazos. Su respiración era tranquila, pero cada tanto su cuerpo se estremecía como si recordara pesadillas sin forma. Él no la soltó. La noche anterior había cambiado algo fundamental entre ellos. No fue solo el eclipse. No fue solo el beso. Fue la conexión. Algo más antiguo que ambos, que se arrastraba por sus venas como un río secreto. El aya abrió los ojos sin sobresalto, como si hubiese estado despierta desde antes de que él notara. Ya saben dónde estás. Iván se incorporó. ¿Quiénes? Los arquitectos, respondió ella sin levantar la voz. No entendió de inmediato. No eran los nombres que figuraban en ningún registro estelar. No eran parte de los imperios conocidos, ni de las coaliciones galácticas que comerciaban o guerreaban entre mundos. Eran más antiguos, invisibles, silenciosos, criadores de carne y memoria. Nos diseñaron a todos, murmuró el aya mientras caminaba hacia el estanque de agua suspendida que flotaba como un espejo líquido en el aire. Ella tocó la superficie sin romperla. Sus reflejos comenzaron a distorsionarse. Al momento, escenas comenzaron a proyectarse, civilizaciones antiguas, laboratorios enterrados en planetas sin nombre, embriones flotando en esferas de cristal, figuras altas y delgadas cuyos rostros estaban siempre ocultos por máscaras negras. No éramos más que experimentos. Todos. Tu especie incluida. Pero contigo, fue distinto. Iván se acercó, sintiendo que el aire se espesaba con cada palabra. El estanque le mostró algo más, una figura como la suya, pero rodeada de símbolos que no entendía. A su alrededor, cientos de otros seres caían de rodillas. Una voz en un idioma imposible llenó sus oídos. No era ruido. Era una orden que se clavaba directamente en el alma. Yo no soy eso, murmuró Iván, retrocediendo. El aya giró hacia él. Aún no. El silencio los envolvió. Pero esta vez no fue incómodo. Fue necesario. El aya se acercó. Tocó nuevamente la marca que seguía brillando sobre su pecho. Esto no es un adorno. Es una cerradura. ¿Y la llave? Tú. La respuesta lo paralizó. Era tan absurda como inevitable. Aquello que lo atormentaba desde su infancia, esa sensación de no encajar, no pertenecía a la casualidad ni al trauma. Era un recordatorio genético, un susurro enterrado en la médula, esperando el momento de romperse. El aya no lo miraba como antes. Ya no era la vigilante, ni la guardiana, ni la emisaria de una raza superior. Lo miraba como a un igual. Como a alguien que podía terminar lo que otros comenzaron hace milenios. Entonces, se lo dijo. Hubo un tiempo en que tu línea genética fue utilizada para construir un vínculo eterno entre nuestras especies. No por amor, no por curiosidad, sino por control. Pero algo falló. Uno de los tuyos rompió el ciclo. Liberó a los nuestros. Pagó con su vida. Su nombre fue borrado. Su historia sellada. Iván tragó saliva. Sabía lo que venía antes de que lo dijera. Tú llevas su eco. El aya se inclinó hacia él. Le acarició el rostro con una ternura que contrastaba con el temblor en su mano. Tiene sus ojos. Su voz. Y cuando me tocaste, sentí lo mismo que sentí cuando él murió en mis brazos. Iván sintió que el aire lo abandonaba. No podía procesar el dolor contenido en esa frase. No era celos, ni miedo. Era vértigo. Era un amor que no le pertenecía pero que, de algún modo, también era suyo. No soy él, susurró. Lo sé. Pero no se alejó. Se abrazaron. La temperatura del aire descendió de golpe. El cielo estalló en luces. El aya abrió los ojos. Vinieron antes de lo esperado. Iván se separó. ¿Quién? Los que aún sirven a los arquitectos. Desde el jardín, a través de la niebla azulada, comenzaron a caer estructuras negras, flotantes, sin motor visible. No eran naves como las que Iván conocía. Eran plataformas de contención, diseñadas para capturar, no para destruir. Entraban sin aviso, sin protocolo. Van por ti, Iván. No por mí. ¿Por qué? Porque si despiertas del todo, ya no podrán encerrarte otra vez. El aya tomó su mano con fuerza. Esta vez no hubo delicadeza. Sígueme. Y no te detengas. Corrieron por el jardín viviente, entre ramas que se apartaban al paso de el aya, como si la respetaran. O como si supieran que estaba llegando el final. El corazón de Iván golpeaba con fuerza. No por miedo, sino por una certeza creciente.
No era solo un portador de un secreto. Era el secreto mismo. Y alguien había mentido sobre quien debía recordar primero. El jardín vibraba como un ser vivo a punto de estallar. Las raíces se retorcían bajo la tierra, como si algo las perturbara desde lo más profundo del planeta. El cielo, dividido en fracturas de luz oscura, se abría como una herida. Desde allí, las estructuras negras descendían en silencio absoluto, sin motores, sin sonido, solo gravedad invertida y un propósito letal. Iván corría tras el haya, atravesando los árboles suspendidos, los estanques flotantes, los pasadizos naturales que se abrían ante ellos como si el planeta obedeciera su voluntad. Pero lo que los perseguía no era de este mundo. No tenía rostro, ni aliento. Solo presencia. Una presión en la nuca. Una fuerza que desgarraba el aire a su alrededor. El haya se detuvo de golpe frente a una grieta en espiral que descendía hacia el núcleo de la Tierra. Entra. Iván dudó. El hueco no tenía fondo visible, solo oscuridad líquida que parecía girar sobre sí misma. Confía en mí. Lo hizo. Saltó. No cayó. Fue absorbido. El descenso no tuvo peso ni duración. Era como atravesar un recuerdo. Cuando emergió del otro lado, el mundo había cambiado. Estaban en una caverna subterránea, iluminada por una luz suave que no tenía fuente, pero que bañaba todo en un tono plateado. A su alrededor, estructuras antiguas cubrían las paredes, pilares formados por códigos vivientes, líneas de energía que respiraban como si tuvieran corazón propio. El haya se adelantó hasta una plataforma central. Allí, colocó ambas manos sobre un pedestal. El suelo tembló. Una figura se alzó desde el centro, una armadura traslúcida, formada por placas flotantes que vibraban al compás del pulso de Iván. Esto te pertenece. Iván no dio un paso. Ella se giró hacia él. No fue creada para protegerte. Fue diseñada para contenerte. Pero si tú la reclamas, se adaptará a lo que eres, no a lo que ellos quieren que seas. Iván se acercó con cautela. Cuando estiró la mano, una de las placas se adhirió a su palma, envolviéndola con un susurro eléctrico. No era metal. No era energía. Era memoria sólida. Cada parte de su cuerpo fue envuelta lentamente, pero no sintió presión ni frío. Sentía que volvía a casa. El haya lo observaba sin moverse. Sus ojos brillaban con lágrimas que no terminaban de caer. Estás despertando. Iván sintió como sus pensamientos se expandían. Escuchaba cosas que no se decían. Veía caminos posibles en cada movimiento. Las estructuras negras descendían más cerca, ya detectables incluso desde el subsuelo. No necesitaban entrada. Podían atravesar materia si lo deseaban. ¿Qué buscan exactamente?, preguntó Iván. El control absoluto, respondió el haya. Si tú despiertas, el experimento se rompe. No podrán contener las especies que manipularon. Tú eres el defecto que no pudieron corregir. Entonces ya no soy humano. No completamente. Iván bajó la mirada. Las placas sobre su cuerpo palpitaban. No había miedo. Solo furia tranquila. Necesito saber una cosa más. El haya se acercó. ¿Tú sabías quién era yo desde el principio? Sí. ¿Y aún así? Aún así te amé. Las palabras salieron suaves, pero desgarraron la distancia entre ellos. Iván se inclinó hacia ella. La besó. No con ansiedad. No con lujuria. Con aceptación. Como quien reconoce su reflejo en otro ser. Entonces la tierra tembló. La estructura negra descendió directamente sobre ellos. Ya no había tiempo. El haya tomó su lanza viva, una arma forjada en las lunas perdidas de su pueblo, y se colocó junto a él. ¿Estás listo? No, respondió Iván, con una media sonrisa. Pero no pienso dejar que se repita. El primer impacto partió el techo de la caverna. Una criatura sin forma emergió, un ente líquido con bordes flotantes, miles de ojos que se abrían y cerraban al azar, rodeado de símbolos arcanos. Iván se adelantó. Extendió el brazo. La armadura reaccionó. Una ráfaga de energía pura atravesó la criatura y la lanzó hacia atrás con un grito que no venía de ninguna boca. El haya se movió en círculos, rápida, letal. Cada golpe suyo destrozaba el aire. El segundo ente cayó. El tercero estalló en una lluvia de materia oscura. Pero eran muchos. Demasiados. Iván extendió los dos brazos. Cerró los ojos. La marca en su pecho se iluminó como un sol interno. Desde el suelo, columnas de luz emergieron. No era un arma.
Era una memoria ancestral que despertaba por fin. Los seres titubearon, retrocedieron. Y por primera vez, tuvieron miedo. El Aya lo miró desde la distancia, bañada en sudor, sangre y luz. Así es como se veía él, dijo en voz baja. Iván no la oyó. Estaba flotando. La armadura se separó en fragmentos y lo rodeó como un núcleo. Su cuerpo ya no era solo carne. Era símbolo, era ritmo, era equilibrio roto. Los cielos que bajaron a capturarlo, comenzaron a huir. Y aún así, él no los dejó ir. Porque por primera vez, no estaba huyendo de lo que era. Lo estaba aceptando. La superficie temblaba como si el planeta estuviera a punto de romper su corteza. Los cielos, antes silenciosos, rugían como bestias heridas. Las estructuras negras, testigos del orden de los antiguos arquitectos, flotaban con violencia caótica, replegándose como insectos sorprendidos por una llama inesperada. Pero ya era tarde. Iván flotaba sobre el cráter que se había abierto en el centro del jardín, envuelto en una luz que no era energía ni fuego. Era un lenguaje antiguo hecho materia. Los fragmentos de la armadura giraban a su alrededor como lunas perdidas, resonando con su pulso. Sus ojos brillaban con claridad absoluta. En su pecho, la marca se había convertido en un vórtice. Ya no era un sello. Era una llave activa. El Aya se elevó junto a él, cubierta de heridas, pero firme. Su lanza rota pendía de su espalda, aunque ya no necesitaba armas. Todo su cuerpo emanaba un campo de protección antiguo, activado por su conexión con él. No hablaban. No era necesario. Lo que vibraba entre ellos era más antiguo que las palabras. Una figura descendió desde el cielo. A diferencia de los entes anteriores, esta no era una criatura sin forma. Era humanoide, alto, cubierto por una capa líquida que fluctuaba entre colores imposibles. No tenía rostro. Solo una máscara tallada con símbolos en constante movimiento. El arquitecto. No eres lo que debía despertar, dijo aquella voz sin sonido. Iván descendió, sin romper el vínculo con el Aya. Pisó la tierra y la tierra lo reconoció. No soy lo que esperaban. Pero soy lo que construyeron. Con errores. Con alma. Y ya no les pertenece. El arquitecto no respondió. Sus manos se abrieron, y de ellas surgieron líneas de energía que se extendieron como raíces negras hacia el suelo. Buscaba sellarlo de nuevo. Cancelar lo imposible. Revertir el despertar. El Aya se adelantó. De su pecho surgió un cántico, un tono antiguo, gutural, de su raza ancestral. Era la activación de la salvaguarda final. Iván sintió el eco en su médula, un llamado que lo atravesó todo. Sus dedos se curvaron con naturalidad, y el campo que lo rodeaba se solidificó. No era magia. Era memoria pura. El impacto fue brutal. Una onda expansiva estalló desde el cráter, empujando al arquitecto hacia atrás. Iván lo persiguió en el aire, no con armas, sino con su voluntad. A cada movimiento suyo, el entorno obedecía. Los árboles del jardín se alzaban como centinelas. Las raíces del planeta lo envolvían. Las nubes formaban escudos de luz. El arquitecto lanzó un último intento, extendiendo su cuerpo hacia los cielos como una columna negra. Intentó convocar a los otros. Pero nadie respondió. Porque el núcleo había despertado. El sello estaba roto. Y el eco del traidor vivía en Iván, con una diferencia fundamental: él no luchaba solo. El Aya se unió a él en un giro perfecto, sus cuerpos girando como uno solo, como si fuesen la última danza de un mundo nuevo. Un grito resonó desde sus almas. La luz los consumió a ambos, estallando en una esfera de energía que no destruyó, sino que deshizo la ilusión de dominio. El arquitecto colapsó sobre sí mismo. Y desapareció. No quedó ruina. No quedó amenaza. Solo paz. Horas después, el jardín cantaba. Literalmente. Las flores emitían sonidos suaves, como si el planeta suspirara aliviado. El cielo se había vuelto violeta claro. 2 lunas flotaban en perfecta sincronía. El aire olía a néctar y silencio. Iván descansaba junto al lago suspendido, con el Aya recostada sobre su pecho. Sus cuerpos desnudos no temían el frío, porque ya no lo sentían. Sus almas estaban entrelazadas, no por imposición ni accidente, por decisión. ¿Qué somos ahora?, murmuró él, acariciando su espalda. Lo que queramos ser, respondió ella, cerrando los ojos. ¿Te quedarás conmigo? Donde vayas, allí estaré. El planeta les ofreció un lugar. No con palabras, sino con acciones.
El jardín creció más allá del horizonte. Animales que habían huido regresaron. Las aguas antes estancadas comenzaron a fluir. En las ruinas de Alarcos, una torre comenzó a reconstruirse sola, piedra a piedra, con tecnología enterrada que despertaba. El Aya levantó la vista, sonriendo. Este lugar te reconoce como uno de los suyos. Por fin, has vuelto a casa. Iván besó su frente. Y tú, el Aya, tú me enseñaste a recordar quién era. Y a elegir quién quiero ser. Se abrazaron bajo el nuevo sol. No había imperios. No había amenazas. Solo dos seres destinados a destruir el pasado para liberar el futuro. Y esta vez, no habría traición. Solo amor. Y eternidad compartida.